Bueno, Jorge, ¿me escuchás? Sí, sí, por favor, ¿pueden elevar un poquito el audio? Sí, dale, estás al aire, podés arrancar. Bien, bueno, a ver, apenas me enteré de este tema, dije, es como que me transformó, digamos, no la visión, me corrió un escalofrío. ¿Por qué? Porque me hizo ir a mis años de adolescencia y quizás más atrás también, porque soy un, entre comillas, coleccionista de revistas, ¿no es cierto? Entonces apenas me enteré que salió este libro que se llama Ídolos o qué, una historia de las revistas de rock en Argentina que abarca 1955 al 2025, Gourmet Musical fue la editorial, automáticamente, bueno, quise saber quién había escrito este tremendo trabajo, ¿no es cierto? Porque imagínense, a los oyentes le decimos, tremendo trabajo de trayectoria, de archivo, bueno, tenía que ser escrito justamente por gente, como se dice entre comillas, del palo, ¿no? Gente que sabe. Justamente, bueno, voy a nombrar a dos de los autores. Uno es Sebastián Benedetti, licenciado en Comunicación Social, especialista en periodismo cultural. También escribió otro libro impresionante que se llamaba Estación Imposible, Expreso Imaginario del Periodismo Contracultural, creo que fue en el año 2016 aproximadamente. Y también Alfonso Ponchi Fernández, que también es periodista, profesor de comunicación en La Plata, archivista, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este caso tenemos en la radio municipal a Sebastián Benedetti, así que te recibimos en la radio municipal de Varela. ¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto. Hola Jorge, Gustavo, ¿cómo están? Bueno, un gustazo, de verdad, estar. Gracias por la invitación y por esta presentación tan linda. Bien. Bueno, por supuesto el libro es extraordinario, invitamos a la gente que lo pueda adquirir, pero esto tiene un germen que me gustaría que nos cuentes. ¿Por qué? Porque uno de los gérmenes, ¿no es cierto?, fue un programa de radio, ¿sí?, en el cual ambos autores tenían participación, era más, eran los conductores, que se llamaba Los Subterráneos, que recuerdo que lo escuchaba porque era en Radio Universidad de La Plata. Así que contanos un poco cómo fue ese germen del libro. Dale, bueno, sí, mira, tal cual. Esta historia, la historia de las revistas de rock en Argentina, o mejor dicho, esta idea de investigar la historia de las revistas de rock, en este caso de este libro puntual, no es como podría haber sido de otra manera, ni un encargo, ni un trabajo profesional meramente, sino que viene, digo, para arrancar un poco más atrás, incluso que el programa es también, de alguna forma es una pasión que tenemos, tanto Ponchi Fernández, el otro autor, y yo, de diferentes maneras, porque Ponchi además es coleccionista, entonces tiene como su propia mirada desde ese lugar. Yo me dediqué siempre más a la investigación histórica, desde el periodismo, bla, bla, bla. Bueno, el punto fue que hace 10 años yo empecé a hacer una columna en radio sobre historias de revistas de rock, año 2015, y ahí, bueno, nació la amistad con Ponchi, porque Ponchi de alguna forma era como mi dealer de revistas, porque él con su archivo, yo le saqueaba el archivo a Ponchi para transformarlo en columna de radio. Ponchi además también periodista de formación y demás. Bueno, al año siguiente, 2016, cuando yo estaba publicando esa edición de Estación Imposible, el otro libro que mencionabas, que hablaba concretamente de la revista Expreso Imaginario, bueno, ahí arrancamos con Los Subterráneos, que era un programa semanal de 2 horas dedicado a eso, a hablar de historias de las revistas de rock. Entonces, bueno, también lo hacíamos con Nico Arias, otro amigo periodista. Fueron 5 años de programa al aire de Los Subterráneos. Y durante ese proceso, yo diría más o menos 2018, más o menos por ahí, el editor de Gourmet Musical, Leandro Donoso, me venía insistiendo con esto de hay que hacer un libro sobre toda la historia de las revistas de rock. Y la verdad es que era un laburo muy grande, ¿no? Uno se imaginaba todo eso y era un montón, entonces yo, bueno, al principio dudé, di un par de vueltas y después decidí sumarlo a Ponchi y que encaremos juntos este trabajo. Pero bueno, fíjate que estoy hablando de un proceso de unos 10 años y del libro, te diría, desde que dijimos, bueno, vamos por un libro, son más o menos unos 7 años. Así que fue un proceso largo. Bien, lo que se nota en el libro, le contamos a los oyentes, es que tiene un espíritu de reconocimiento, ¿no es cierto? Digamos, un gracias a quienes hicieron esas revistas. Contanos un poco si realmente ese fue el espíritu.
Totalmente. Y me gusta que lo notes y que lo digas por ahí, porque a mí me parece muy importante eso, porque, a ver, el libro no es un libro de fanático, no es un libro de coleccionista, la verdad que es un libro de historia del periodismo, en este caso de historia del periodismo de cultura rock. Eso quiere decir que nos fijamos, es un libro muy cuidado, muy pensado, muy trabajado, en todo sentido. Eh, pero está muy bien pensar que el punto de partida es cierto agradecimiento a esa historia, porque la verdad es que cuando uno, depende de la edad que tenga cada uno, depende del momento en el que haya tenido más contacto con estas revistas, porque hablamos de los 60, 70, 80, 90, los 2000, bueno, son épocas muy distintas, con muchas revistas muy distintas, y la verdad es que toda la gente que hizo estas revistas, desde la más chiquitita hasta las del medio y hasta esas grandes que conocemos, esos tanques, qué sé yo, Rolling Stone, Inrocuptibles, todas las franquicias grandes, o Pelo mismo como un emblema de revistas de rock, de la más chiquita a la más grande, la verdad que fue la gente que de alguna manera nos abrió la puerta para conocer un montón de cosas. Entonces, obviamente, depende del momento, por ahí jugaba más en conjunto con la radio, después ya llegó, obviamente, la televisión, los canales de música, ahí todo se va entrelazando. Pero la verdad es que para mucha gente, en muchas partes del país y durante muchas épocas, era esperar una revista que salía una vez por mes, una vez cada 15 días. Y bueno, toda esa gente que estaba detrás de las revistas fue la que con sus decisiones nos iba marcando un poco lo que conocíamos, lo que escuchábamos, le podíamos conocer la cara a los artistas que por ahí, depende de la época, apenas los habíamos escuchado, o ni siquiera. Entonces creo que afectivamente, viste, no, son revistas que a muchos nos marcaron un montón. Entonces, bueno, hay un poco de eso también, de decir, che, pongamos en una línea histórica, en un libro que cuente toda esta historia, a mucha de esta gente para reconocerla de alguna forma. Y además, bueno, ir contando toda esta historia que es, imagínate, es gigantesca. Bien, le contamos a los oyentes también que, bueno, son 520 páginas, 32 páginas a imágenes de color, ¿no? Los números cero también, pero hay dos perlas que me parecieron muy interesantes. Todo el libro es interesante, pero hay dos especialmente. Uno es la revista JB, que es una revista a ver, yo realmente no la conocía, me sorprendió mucho. ¿Por qué? Le contamos también a la gente que esta revista la editaba Lucho Avilés, justamente, nada más ni nada menos, que bueno, ya saben quién es, un chimentero en su momento, un periodista en realidad, era un gran periodista, ojo, que no me imaginé nunca que era director del grupo editorial de esa revista. Contanos un poco esto. Bueno, sí, esas son de esas cosas un poco simpáticas que van apareciendo cuando uno se mete en la historia y vas encontrando cosas que también te sorprenden, ¿no? Mirá, JB es la revista que JB es del año 67, y es la revista que nosotros, bueno, después de todo el recorrido, digamos, de la investigación y la búsqueda, es la que llegamos como a la conclusión que reunía algunas características que uno puede decir, che, bueno, la prensa de rock en Argentina arranca acá. Porque antes de eso, por eso arrancamos el libro desde el 55, porque hay toda una previa de algunas publicaciones que ya hablaban del rock de Estados Unidos, o hablaban de la nueva ola en Argentina, ¿no? Porque es la época, no nos olvidemos, de todos los nueva oleros de comienzos de los 60, bueno. Pero claro, llega un momento donde empieza a aparecer ese rock, el rock genuino, si se quiere, 66, 67, y JB es la primera que tiene esos condimentos, ¿no? Ya de una revista que uno puede decir, bueno, acá hay una incipiente revista de rock con las características que uno se imagina. Entonces, yendo al archivo, para contarlo brevemente, vimos que el director editorial de la revista, que en realidad era director editorial del grupito editorial que editaba además alguna otra revista que no tenía que ver con lo musical, era Luis César Avilés. Entonces dijimos, bueno, pará, ¿será Lucho el Lucho que conocemos? ¿Será otro? Bueno, estoy hablando hace unos años ya porque este proceso de investigación fue muy largo. Finalmente hablamos con Lucho en ese momento, y era muy gracioso porque él no recordaba esta revista puntualmente, pero llegamos a la conclusión que sí, que era él mismo porque dirigía ese pequeño grupo. Y bueno, quedamos incluso en una entrevista posterior, finalmente él falleció tiempo después, no se pudo, pero
de alguna forma, muy simbólicamente quedó como este chiste de que, bueno, el padre de las revistas de rock en Argentina fue Lucho Avilés. Y era muy pibe él en ese momento, imagínate. Puedo aportar esto, me gustaría aportarlo porque yo pude hacerle una entrevista a Lucho Avilés. Él vino a una feria del libro en Loma de Zamora y me dijo que no le gustaba el rock. Por eso me sorprendió más. Me dijo tajantemente, el rock, odio el rock, me dijo. Eso fue, por eso me sorprendió. Pero segundo, otra gran perla es la revista Oxígeno, que ahí estamos hablando ya de otra cosa, porque teóricamente era un mito en realidad, pero ustedes desentrañan ese mito. Fue una revista financiada por la dictadura genocida, ¿no? ¿O era esa la idea? Contanos un poco cómo descubrieron esta revista. Sí, Oxígeno es un caso eso, muy, muy particular porque, a ver, para contarlo para quienes nunca escucharon hablar de esto y demás, muchas veces cuando se habla de la historia del rock argentino y de las revistas, también de las publicaciones, e incluso puntualmente de la relación del rock con la dictadura, digamos, en el momento de la última dictadura, se mencionó bastante muchas veces la idea de que el gobierno militar en un momento determinado, fines del gobierno dictatorial, ya previo a la apertura, con el gobierno de Viola puntualmente, cuando hubo muchos acercamientos entre ese universo y el mundo del rock, ¿no? Reuniones, ¿no? El encuentro con el diablo, todo eso que ha quedado también en la mitología del rock argentino. Esta idea de que se iba a editar una revista que se iba a llamar Oxígeno, financiada y salida desde ahí. Obviamente esa información está, hay datos concretos de esas reuniones, acercamientos y demás, pero bueno, lo que conseguimos para el libro es un volante de mano de la revista Oxígeno que llegó a repartirse en la calle, anticipando que se venía esa revista en poquito tiempo. Revista que finalmente no salió. Pero simbólicamente es muy importante, ¿no? Dentro de toda esa historia, porque de alguna forma es como la confirmación de que sí, realmente se iba a hacer y demás. Y también es muy impactante pensar lo que hubiese sido o cómo hubiese sido una revista en ese contexto, ¿no? Salida desde ahí. Pensarlo desde hoy es muy impresionante. Bien, le doy paso a Gustavo, mi compañero, que te va a querer preguntar seguramente. ¿Qué tal, Sebastián? Bueno, gracias por participar acá en la radio municipal de Florencio Varela y nada, compartir con nuestra audiencia, ¿no? Que algo tan importante como es la literatura y el periodismo en esta cultura rock que para nosotros es tan importante. Somos un programa de rock y tener a alguien que estudia, que investiga todo esto, pone en valor muchas veces toda nuestra historia, ¿no? Nuestra historia de rock que es atravesado por un montón de disciplinas, no solamente por un género musical, sino desde el periodismo hasta el arte en sus distintas disciplinas. A través de todo este estudio, de todo este trabajo de tantos años de recabar información, ¿qué podrías nombrar que te llamó la atención en distintas épocas sobre lo que generaba el rock en la gente, más que nada, ¿no? Y porque las revistas en realidad eran nuestro Wikipedia, nuestro YouTube de toda nuestra vida, porque era donde encontramos lo que no encontrábamos en la radio ni en la disquería. Sí, bueno, tal cual. Es que por eso, un poco relacionando con lo que decíamos al principio de la relación afectiva, ¿no? Que uno generó más allá de la época, porque quizás es una historia muy larga y hay que tener muy en cuenta esto de que no es lo mismo ni el rock ni los medios de principios de los 70, finales de los 70, los 80, cada época fue muy distinta. Pensando en esto de la relación del rock y el público y las revistas, y para hacerlo como muy, muy brevemente, digamos, pensemos que los 70, por ejemplo, es la época de la aparición de una revista como Pelo, principios de los 70, años 70 concretamente, que la verdad es que fue el primer noticiero de rock y durante varios años fue la única. Una revista que después también hoy se recuerda, se le pega mucho y al mismo tiempo se la quiere mucho en el recuerdo, porque no sé si ustedes se acuerdan o los lectores que la han tenido en su momento, sobre todo en esa época en la mano, era una revista que él solía ser muy dura, con muchos artistas con el paso del tiempo también se han quejado de eso y porque decían que te podía arruinar la carrera.
pero también eso habla de la potencia que tenía, ¿no? ¿Viste? Era la revista que había. Sobre finales de esa década, pensemos que aparece Expreso Imaginario en el 76, que es una revista con otro perfil, una revista de cultura rock, pero, ¿viste? Con una mirada mucho más amplia a otros temas de lo que era la cultura rock del momento. Entonces, por ahí, pensando en el público, bueno, en ese momento Expreso era como un complemento de La Pelo, que era más un noticiero, y Expreso era más un complemento afectivo, si se quiere. ¿Viste? El correo de lectores de una revista como Expreso Imaginario en plena dictadura es muy impresionante, porque esto que vos decías, fue la Wikipedia para muchos. Además, fue como una especie, hay revistas que fueron como nuestra red social de otra época, de contención, un espacio de identidad, así como el rock es un espacio, fue y es un espacio de construcción de identidad. Las revistas en muchos momentos eran eso. Y bueno, y después la cosa cambia un poco en los 80, obviamente con la apertura democrática, ¿viste? Explota el rock, porque la verdad es que explota el rock argentino, y también explotan las revistas, porque empiezan a aparecer muchas revistas más de tinte más, para decirlo muy rápidamente, pero hay mucha más cantidad de revistas y mucho más comerciales. Digo, aparece desde Twist y Gritos a la Rock and Pop revista, aparece Cerdos y Peces, que era una revista que no hablaba tanto de música, pero era una revista que era puro rock, ¿no? Era... y también, que eso es muy piola de tenerlo en cuenta cuando hablamos de las revistas de rock y esto de la relación con la gente, muchas revistas de rock argentinas eran como las caras más visibles de otro montonazo de pequeñas revistitas que había, porque en los 70 había una explosión de revistas subte, o sea, revistas caseras, ¿viste? Que circulaban, y la verdad que por ahí esas revistas tenían, no sé, en Expreso Imaginario como un referente. Todos los fanzines más punkis o heavy metal de los 80, que ya la época era distinta, tuvieron en Cerdos y Peces un hermano mayor. Entonces, todo ese universo, por eso yo hoy decía, fueron todas importantes, porque eso depende mucho del lector y de cada uno, desde el fanzine barrial hasta las revistas del medio, digamos, que tuvieron una vida de 1 o 2 años, hasta las más grandes y más tanque, todas en su época marcaron caminos, ¿viste? Para el lector. Y después, cada uno de esos lectores, eso es muy interesante, porque estamos hablando de revistas de cultura. Entonces, para algunos por ahí, bueno, las leyeron en su adolescencia, pasó de largo, pero para muchísimos otros, hasta quizá la revistita más chiquita que llegó a tus manos y te hizo descubrir algo, probablemente te marcó la vida. ¿Viste? Es muy interesante eso. Seguro. Jorge. Sí. Otro de los perlas, digamos, creo que es así, ¿no? Otra de las perlas del libro es también, aparte de lo que ya hablamos de Oxígeno, que es como romper un poco mitos, ¿no? Que existen, es una entrevista que teóricamente en su momento, y aún a hoy, muchos creen que fue así, una entrevista a Paul McCartney, ¿no? De un teórico corresponsal en Londres. Y el libro rompe un poco el mito. Contanos hasta donde puedas, ¿no es cierto?, sobre eso. No hay problema, se puede spoilear todo, no hay ningún problema. Bueno, es una de las cosas que tiene el libro. A ver, ahora lo voy a contar, pero es interesante pensar. El libro, nosotros, en esto que les contaba al principio, que es un libro de historia del periodismo, y que tuvimos tanto tiempo para hacerlo, es un libro hecho con mucho respeto incluso por el periodismo. Entonces, intentamos evitar todo lo posible que la información con la que nos manejáramos para escribir el libro fuese lo que uno puede encontrar googleando, ¿no? Porque la verdad es que hay mucho mito, hay mucho error repetido, ¿no? Porque, viste, como toda historia, hay un error que queda, y en la historia queda como la realidad y no lo es. Entonces dijimos, bueno, ante toda posibilidad de chequear la fuente, vamos a chequear la fuente. Bueno, dicho esto, lo que dice Jorge es una nota que apareció en el año 82 en una revista que se llamaba Revista 10 Rock, que era del grupo Perfil, que era como una salida a su vez de una revista llamada Revista 10, que bueno, muy rápidamente, en un momento publica una entrevista a Paul McCartney, hecha por
el corresponsal de esa revista en Londres, donde en la entrevista el periodista le lleva a McCartney una serie de discos y canciones de artistas argentinos del momento, argentinos y uruguayos del momento. Entonces McCartney responde, escucha las canciones y responde opinando. Y las opiniones son en general terribles, muy malas, burlándose, diciendo esto qué es, mirá cómo suena, qué porquería. Bueno, todo, incluso con términos que llamaban la atención. La nota sale publicada, y no sale una, sino que sale en 2 partes incluso, y hasta hay una tercera parte donde músicos argentinos opinan sobre lo que opinó el ex Beatle. Bueno, lo que hicimos fue muy simple, porque eso había quedado en la historia de las revistas de rock como, che, mirá, la famosa nota de McCartney en la que habla así con tanto desparpajo de los músicos argentinos. Bueno, la cosa es que rastreamos 40 años después a el corresponsal de esa revista en Londres, que ahora vive en España. Hablamos con él, le dijimos, che, esta nota es real, vos entrevistaste a McCartney y te dijo todo esto y salió publicado. Y ahí, bueno, lamentablemente, la verdad es que era real que él era corresponsal en Londres, que trabajaba para esa revista, y dice, no sé cómo llegó mi firma a esa nota, nunca lo entrevisté, así que bueno, era toda una especie de gran fake news del momento, pero que para muchos quedó en la historia como real. Lamentablemente no fue así, pero bueno, es simpática también la historia. Bien, me gustaría ir, esto tendría que haberlo hecho al principio en realidad, pero a ver, me gustaría ir al Sebastián periodista, ¿no es cierto? Sabemos que sos especialista en periodismo cultural, ¿no? Y me gustaría que nos des una reflexión, cómo estás viendo justamente todo lo cultural, ¿no es cierto? Sabemos que también abarca parte del cine, sabemos que hay un tema bastante complicado con la película Homo Argentino, de Francella, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando también. Contanos un poco cómo estás viendo la parte cultural en Argentina. Bueno, qué temón, ¿no? A ver, para encararlo por el lado de los medios, concretamente, a mí me parece que todo se puede partir desde ahí, todo se puede enmarcar desde ahí. Me parece que no tenemos que perder de vista que la comunicación ha cambiado tanto en los últimos años que estamos todos sin saber bien para dónde va. Eso me parece que es un punto de partida porque, para relacionarlo con esto que hablamos del libro, que contamos una historia que está llegando a su fin, porque hablamos de revistas de papel, vivimos una época donde la inmediatez y la necesidad de inmediatez muchas veces nos hace difícil poder parar a pensar, y al mismo tiempo también hace difícil que uno pueda construir un gusto personal, porque creo que un poco esto que charlábamos antes de la espera de una revista o de un medio cualquiera y enterarse, hacía que de alguna forma uno tuviese que poner mucho de uno para ir moldeando el gusto cultural, el consumo cultural, ¿no? Ya sea de música, sea de cine, sea de lo que sea, había algo de la búsqueda que había que poner de parte de uno. Entonces, eso también a uno lo va formando. A mí me parece que ahora, en términos generales, puntualmente en este contexto, con este gobierno puntualmente, no me quiero meter con cosas puntuales, pero claramente estamos en una época en la que no se propicia demasiado desde determinados ámbitos el estímulo cultural. Más bien todo es como una batalla, negro o blanco, o estás de un lado o del otro, y muchas veces no se puede parar a pensar un poco. Entonces también eso genera mucha confusión. Y fíjate cómo se relaciona con lo que decías un ratito, de que todo parte también de alguna manera de la comunicación. Me parece que tener espacios, mismo que estamos teniendo, para charlar un rato y demás, es lo que puede hacer que se estimule justamente el debate, la charla y el gusto. Pero bueno, muchas veces es todo tan rápido, y todo es la búsqueda del clic, la inmediatez y cómo puedo pegar con esto, que por ahí, este mismo libro del que estamos hablando es un bicho raro, porque ¿quién dedica 7 años a escribir un libro de 520 páginas sobre esto? Bueno, me parece que mi posición como periodista cultural está ahí, está en esa mirada casi contracultural de decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Me voy a parar desde este lugar. Y es mi posición incluso cultural frente a todo eso. Claro. Bien.
El libro también muestra el trasfondo, digamos, ¿no? La cocina de los medios, ¿no? Y también se puede ver ahí determinadas citas, ¿no es cierto?, que es muy interesante también para nombrar, pero donde se ve la historia del rock argentino atravesado tanto por la dictadura, por la democracia, por Cromañón. Contanos un poco si fue ese, digamos, el espíritu, yo creo que sí, pero contanos si es así, ¿no? Si fue el espíritu del libro. Sí, sí, bueno, es que justamente creo que la forma en que encaramos el libro, incluso desde el texto, ¿no? De cómo está escrito, eh, el libro está escrito en 10 capítulos que son cronológicos. Nosotros tranquilamente podríamos haber hecho un libro, no sé, un capítulo sobre revistas de heavy metal, un capítulo sobre revistas en dictadura, un capítulo sobre revistas, bueno, y la verdad es que no, es un libro que arranca en el 55, que termina en 2025, está dividido en 10 capítulos temporales, porque justamente nos interesaba ver cómo las revistas, los nombres de la gente que estuvo detrás, los testimonios, porque es un libro que tiene más de 100 entrevistas hechas para el libro, y todos los contextos de fondo, ir viendo cómo eso iba hilvanándose, cómo va pasando de una situación a la otra, por qué una situación lleva a la otra, siempre desde las revistas, ¿no? Pero como trasfondo uno puede ver la historia del rock argentino, puede ver los contextos sociales, económicos, y la verdad es que todo va de la mano, porque la historia de algo es la historia de algo puesta en su contexto. No, nada está solito. Entonces las revistas de rock vivían en su contexto de rock, pero también en su contexto político, económico, social, hiperinflación, momentos de estabilidad, efecto tequila, bueno, de todo lo que todos vivimos, ¿no? Entonces sí, ahí aparecen esos momentos que son como hitos en la historia, y ahí, bueno, uno puede hablar de las revistas en dictadura, podemos hablar de 2001, ¿no? De lo que significó la crisis, que también ahí, en las revistas, es muy impresionante ver cómo a fines de los 90, ya con una crisis que venía generándose y galopando, hay una explosión de revistas. Fines de los 90 es muy impresionante, que es el momento cuando aparece Rolling Stone, por ejemplo, pero también como contraposición aparece La García, ¿no? Y aparecen un montón de otras revistas más grandes, más chicas. Estaba saliendo Incorruptible ya desde el 96, y aparecen muchas. Aparece Soy Rock un poco más adelante, y ahí se divide un poco, incluso en cuanto al rock, ¿no? Soy Rock, La García, revistas que estaban un poco más emparentadas con el rock barrial, para ubicarnos en la época. Y claro, después viene Cromañón, y ahí cambia, obviamente, no solamente la escena del rock argentino, sino también los medios. Porque de esa época, digamos, para ubicarnos, para quienes nos están escuchando, sigue saliendo Rolling Stone, pero es la época en que recordarán que aparece la revista La Mano, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan la revista dirigida por Petinato? Que tenía en su grupo, tenía mucha gente que venía de la vieja Expreso Imaginario, Pipo Lernud, Alfredo Rosso, históricos del periodismo argentino, y que llegó hasta 2010. Y que se puede decir que fue, muy así a grandes rasgos, como una de las últimas revistas de papel de las grandes, digamos, de cultura rock, que tenía cosas interesantes y una mirada un poco histórica, pero a la vez de vanguardia. Así que, pero bueno, sí, cada revista y cada situación muy hija de su tiempo, ¿no? Y eso es muy interesante, por eso digo que no es un libro nostálgico de coleccionista, sino que yo mismo lo releo ahora y puedo decir, che, la verdad que es un buen libro de historia, ¿no? Para conocer un poco todos estos últimos 70 años. Claro. Sí, Gustavo. Sí, Sebastián, bueno, un poco recién cuando contabas la entrevista de Paul McCartney, recordaba la falsa entrevista, la falsa carta del jugador holandés en el Mundial 78. Hay una falsa carta donde habla, le cuenta a la familia que acá está todo bien, que nos tratan re bien, que después la dictadura lo vende como una carta propia de un jugador, ¿no? Que después él sale a aclarar y la selección y todo eso. Propio de esas épocas, ¿no? Tan difíciles, donde la opinión pública estaba tan manipulada. Y lo que yo pensaba es en la década del 80, donde es la explosión del rock argentino a nivel popularidad, ¿no? Porque con
el regreso de la democracia y un montón de otros acontecimientos como, bueno, los discos de Charlie, de Spinetta, Soda Stereo, Lo Redondo, o sea, toda una explosión en Latinoamérica, hace que el rock tenga un lugar más también, digamos, un poco más masivo y glamoroso. Y ahí es la consulta de qué encontraste vos en la relación de los artistas de rock con los periodistas de rock, porque hay grandes historias desde Peperina para acá, un montón de otras, ¿no? Pero ¿cómo podrías describir esa relación del músico de rock argentino con la prensa de rock? Bueno, mirá, está buenísima la pregunta y la época que marcás, porque cuando escuchaba tu pregunta, ¿sabés cuál te diría que, para reforzar lo que decís, cuál es el símbolo más grande de que en los 80 esa explosión se ve traducida en los medios de cultura rock? La aparición del suplemento Sí de Clarín en el año 85. Y ahí es la muestra más clara de que el rock definitivamente, bueno, los medios grandes, los medios tradicionales, dicen, bueno, che, hay que ir por acá, hay que hacer un suplemento de cultura rock, suplemento de rock, porque, digo, ya el mercado, ya el rock es un mercado enorme y por lo tanto hay que tenerlo dentro de nuestro diario. Entonces está bueno pensarlo así, porque fíjate que en el 85 aparece el Sí, un par de años después aparece el suplemento del Tajo del diario Sur, que muchas veces se lo olvida porque la cosa queda entre el suplemento Sí y el No, ¿no? Claro, que aparece en el año 92. Pero bueno, el Tajo también, con Carlos Polimeni atrás. Y como segunda parte de la respuesta, pensaba, vos me preguntabas por los músicos y el periodismo, es también la época donde se construye la estrella de rock en Argentina. Porque, para decirlo como a grandes rasgos, los 70 todavía, no sé, la relación de Charlie con el periodismo en los 70, más allá de alguna pelea, cosa, obviamente que sí, pero en términos de lo cotidiano, era todo mucho más de entrecasa, porque la cantidad de artistas era mucho menos, la cantidad de recitales mucho menos, ni hablar en la dictadura, por supuesto. Entonces por ahí uno ve entrevistas a Charlie, por ejemplo, en las revistas de los 70, como Expreso Imaginario, y era una reunión de amigos, se conocía el periodista, los músicos, se compartía, hablando en general, ¿no? Pero una cosa mucho más cotidiana, más fluida, de mucho respeto, pero de ser todos parte de un mismo movimiento, si se quiere. Por ahí en los 80 se empieza a romper eso porque empiezan las grandes productoras del rock argentino, salen discos emblemáticos a partir de comienzos de los 80, Soda la pega en el exterior. Hay un montón de condimentos donde hacen que ya el rock argentino sea un mercado muy potente y un público también, porque todo ese público de la apertura democrática, esa generación, bueno, empieza a consumir mucho más esto, entonces empieza a haber recitales mucho más grandes, ya el negocio era otro. Entonces, bueno, para sintetizarlo, me parece que pasa eso y hay una relación ya donde, bueno, no sé, el agente de prensa ya es indispensable y no en lo cotidiano de una relación mucho más chiquitita y de entrecasa. Entonces, ese punto de quiebre está muy bueno. Jorge. Sí, sí. Bueno, justamente haciendo mención de esto que Gustavo preguntó, la relación, en realidad es muy importante incluso para el libro y para la tapa, ¿no? ¿Por qué? Porque la tapa, le contamos a la gente, es como, bueno, un cambio en cuanto a la tapa de la grasa de las capitales, ¿sí? En la cual, bueno, sabemos que García hizo una nota en el Periscopio, ¿no? Siempre hubo una tensión, digamos, entre el artista y las revistas, muchas veces, y una necesidad también, pero a tal punto que formó parte del disco La grasa de las capitales. Incluso recuerdo, porque la tengo, esta revista, la revista Urra, también tuvo mucho que ver digamos, en el show de Serú Girán con Spinetta Jade, en su momento en Obras. O sea, evidentemente han tenido que ver toda esta interacción. Contanos un poco sobre esto. Y la tapa también, principalmente, en el puente, sí. Cómo fue generada. Sí, sí, sí. No, está buenísimo lo que decís, porque también nos sirve para pensar, porque estamos hablando, en estos casos puntuales, fíjate, estamos hablando de años 79-80, ¿no? Y fíjate lo influyente que eran estas revistas, que no eran tampoco revistas masivas, ¿no? Ni era un diario masivo, ni mucho menos, pero qué influyente para esa relación, porque
con respecto a lo primero, a la tapa, todo surge de esa entrevista en la revista Periscopio a Charlie, donde, bueno, le hacen una nota y es muy crítica la nota con Charlie, le pega mucho y por eso el título de la nota de la entrevista era Charlie García, ¿ídolo o qué? ¿No? Como que casi poniéndose en un lugar de superioridad. Entonces Charlie después, en La Grasa de las Capitales, que salió al poco tiempo, lo toman, ¿se acuerdan de esa tapa que es como una revista Gente de actualidad? Y uno de los titulares es Charlie García, ídolo o qué, ¿no? Como una devolución de favores a esa entrevista, dándole también como mucha entidad. Y lo de Urra también es una... es más, la polémica nace en el número 1 de la revista Urra. La revista Urra aparece en el año 80, para que nos ubiquemos, sale de las entrañas, digamos, de ediciones de La Urraca, de Andrés Casioli, que hacía desde el año 78 la revista Humor, ¿no? Entonces, desde ahí sale Urra en el año 80 y ponen como primera nota una especie de River Boca Spinetta García, ¿no? También bastante tendenciosa y a García lo ponen en un lugar medio secundario y es Spinetta lo bueno y lo otro no. Y bueno, es tal cual. Poco tiempo después, de alguna manera eso genera ese recital conjunto de Jade con García. Pero bueno, muy interesante para pensar eso de la importancia que se le daba a esta mirada de la prensa. De hecho, otro titular de los que están en la tapa de La Grasa de las Capitales, si se acuerdan, no me acuerdo textual ahora como dice, pero vimos a los dobles de Serú Girán, me parece que dice uno de las frases, también es una respuesta a una crítica que había publicado Pipo Lernud en Expreso Imaginario, durísima, a cuando habían visto en vivo a Serú, y Pipo les pega terrible. Pero bueno, también me parece que está bueno, pensándolo en términos históricos, porque fíjate que había una relación cercana con los músicos. A ver, Pipo era cercano a Charlie. Pipo Lernud había compuesto Ayer No Más, es uno de los padres del rock argentino. Pero cuando se sentaban a escribir una reseña o una crítica, lo hacían de verdad. A veces se podían ir de mambo y a veces no, pero no había obsecuencias más allá de la amistad. Entonces, bueno, también está bueno pensarlo así. Pero bueno, la potencia que tenían para que después lo pongan en la tapa de un disco, ¿no? Bien, uno de tus dichos me pareció magnífico, que es contracultural, el libro en papel, ¿no es cierto? Para las nuevas generaciones es muy importante este libro y las revistas también, ¿no? Porque yo pienso que el proceso del libro, y me parece que fue así, fue analógico, ¿no es cierto? O sea, por eso contanos un poco cómo fue ese proceso y si es así, ¿no? Si para vos es contracultural el libro en papel. Sí, yo creo que en un punto sí, porque estamos en la época en la que estamos, ¿no? Donde todo va para un lado y es así, vivimos en un mundo digital, instantáneo, de redes sociales, lo que charlábamos hace un ratito, ¿no? Pero el libro, por un lado, está hecho, eso, como vos decías, analógico en el sentido que les contaba antes de intentemos saltearnos la búsqueda digital porque hay mucha basura. Entonces, vamos a las entrevistas, vamos al mano a mano, vamos al archivo, hagámoslo de esa manera, un periodismo un poco a la vieja usanza. Entonces, en ese sentido sí está hecho de esa manera. Y después me parece que contracultural también porque al fin y al cabo es un libro de 520 páginas en papel, en un momento donde, bueno, el papel está en extinción, pero también como les contaba antes, con el espíritu no de la nostalgia y de que sea un libro solo para quien quiere recordar, sino que, viste, esto que les decía, está escrito de una forma que a mí me interesaría muchísimo, ojalá se cumpla algún día, que también sea un libro que lo encare un pibe de 20 años y se tome el tiempo de leerlo o entero o en parte para descubrir ese mundo, que por ahí para ellos es prehistoria. Pero bueno, me parece que es un libro de historia de los medios que creo que es muy útil para cualquier generación que quiere conocer un poco esa historia, porque viste, es como todo, ¿no? Uno no puede pensarse en el presente y mucho menos pensar el futuro si no conoces cómo fue ese recorrido previo. Entonces, me parece que está escrito para todo el mundo, y eso me parece que estamos muy conformes con eso. Claro. Sebastián, bueno, primero agradecerte una vez más.
primero tu trabajo y el de tu compañero por hacer esto, y bueno, que nos lo cuentes acá en la radio municipal de Florencio Varela. Yo cuando tenía, no sé, 10, 11 años, leí una revista que se llamaba ¿Cómo vino la mano?, ¿no? Eran 2 capítulos, creo que la había hecho Pipo Lerner o algo así, y ahí me enteré del inicio del rock en la Argentina, ¿no? Y que para mí fue lo que me motivó a conocer la historia del rock. Y después con la vida me llevó desde tocar hasta estar en un programa de rock, sin ser comunicador, sin ser periodista. Pero vos sos docente, como comentaba Jorge, en la Universidad de Periodismo. ¿Cómo notás hoy que un poco lo decías recién, ¿no? De que el trabajo del historiador es eso, ¿no? Es dejar las huellas del pasado para el futuro. ¿Cómo notás o cómo te imaginás a las nuevas generaciones, principalmente dentro del periodismo de rock, ¿no? Porque es un movimiento que el periodismo es fundamental, igual que el historiador. Ya estamos hablando con vos en carácter de historiador de un arte que tiene menos de 70 años, más o menos. Uh-huh. ¿Cómo lo ves o cómo lo notás quizás en el día a día con las nuevas generaciones, con los estudiantes de periodismo, en tu universo? Mira, yo creo que también tiene que ver con esto que decíamos hace un rato de cómo ha cambiado la comunicación tanto en tan poco tiempo, y que insisto con que creo que nosotros mismos no sabemos para dónde va a ir, y por lo tanto es muy difícil a veces enseñar o practicar cosas que no sabemos cómo van a ser dentro de 2 años. Entonces, comparándolo con la época en que uno aprendió, estudió y demás, los procesos hoy son mucho más rápidos. A mí me parece que lo que yo veo en estudiantes que tienen esa edad, justamente, 20 años, esta búsqueda de satisfacción inmediata muchas veces nos hace querer correr antes que caminar. Entonces, yo creo que la clave es, ya sea que el medio sea papel o sea digital, sea el soporte que uno que sea, me parece que lo que uno tiene que intentar estimular es pensar, ¿no? Pensar y escuchar también, digo, hablando de la música, detenerse a escuchar, tener el estímulo ¿viste? Por la curiosidad que es básica en el periodismo. Si uno no es curioso en periodismo, estamos en el horno, ¿no? Claro. Entonces, me parece que la clave está ahí, en tener la curiosidad de hacerse preguntas sobre lo que uno escucha, lo que uno ve, sobre todo eso. Y después la forma en que uno va a comunicar eso. Bueno, los soportes van cambiando, hoy será una red social, mañana será otra, o capaz que dentro de 20 años nos damos cuenta que vuelve el papel porque colapsó lo digital, no lo sé. Pero me parece que la clave está ahí, en cómo estimular la curiosidad por conocer también incluso un poco de nuestra propia historia, pensarnos, escuchar con atención al otro o a la música, a lo que sea, y hacerse preguntas sobre eso, ¿no? Seguro. Sebastián. Sí, Jorge, lo despedimos a Sebastián, ¿qué te parece? Sí, dale vos. antes, le contamos a la gente el libro Ídolos o qué, una historia de las revistas de rock en Argentina, 1955 a 2025. Contanos un poco, Sebastián, lo más importante, ¿dónde podemos conseguir el libro, de qué manera? Bueno, mirá, el libro está ya en librerías de todo el país. Puede pasar que vayas a alguna librería y no esté puntualmente, bueno, se puede encargar sin problema seguro. Y si no lo consiguen por algún motivo, en la página web de la editorial, que es la editorial es Gourmet Musical Ediciones, en la página web se puede comprar online y el envío a domicilio en todo el país es gratis, y así que digo, ahí se puede conseguir sin ningún problema. Así es. Gustavo. Sí, bueno, agradecerte y bueno, felicitarte y bueno, que siga el trabajo y que siga la motivación por querer contar esta historia que tanto nos representa a muchos, ¿no? Así que gracias y nos vemos la próxima, el próximo libro. ¿Cómo no? Así será. Hay que ponerse a trabajar ahora para otro libro. Podés hacer un libro sobre las historias de los programas de radio, de rock. También, por supuesto, hay que sentarse a trabajar. ¿Qué va a hacer? No queda otra. Bueno, Gustavo, Jorge, sí, Jorge. No, espero que la próxima, porque yo la única revista que escribí se llamaba Vamos las Bandas, que justamente no está Vamos las Bandas. Sí. ¿Viste? Probablemente en el próximo puedan tener, referencias, ¿sí?
ahora nos empieza a pasar esto, ¿ves? Tenemos que anotar las que faltan para una nueva edición. Eso quiere Bien. decir que interesa estar ahí, así que está buenísimo. Bueno, Sebastián, muchas gracias, Gustavo, Jorge, un placer, ¿eh? Un abrazo. gracias a vos. Bueno, vamos al último corte, escuchando un material nuevo que nos llegó de esta banda varelense, Saco Roto.